tenemos en comunicación a Sebastián Escobar, el expresidente del Colegio de Abogados de Estrepo de Colombia, del Comité de Abogados de Estrepo de Colombia. Buenas tardes, Sebastián, te damos la bienvenida, José Schulman y Ángel Panduro. ¿Cómo estás? Hola José, hola Ángel, muy buenas tardes y muy agradecido por la invitación. No, para nosotros es cultivar una relación histórica entre la Liga Argentina por los Derechos, bueno, se llamaba del Hombre cuando ustedes nos conocieron hace muchísimos años. Yo te contaba hoy por mensaje que cuando vi las noticias vi que uno de los que hace la denuncia sobre el Honduras Gate es Luis Guillermo, si no me equivoco. Y a Luis Guillermo lo conocí como vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos en México en el 2007, ¿no? Así que desde hace mucho tiempo, bueno, incluso Alirio vino un par de veces por Buenos Aires. También la compañera que te precedió estuvo hace un par de años, así que antes de empezar la nota te invitamos acá, al Río de la Plata. No, lo primero queríamos que nos cuentes, hemos leído y acá tuvo algo de difusión, de que organismos defensores de derechos humanos de Colombia han denunciado una maniobra impulsada por el expresidente de Honduras, en donde hay un fondo de dinero para la guerra cognitiva contra el gobierno de Colombia, la izquierda, el movimiento popular. Y como entiendo que también nos incumbe, nos interesa mucho entender el contexto y cómo se está llevando adelante la denuncia. Gracias, José. No, primero quisiera simplemente, pues de nuevo agradecer la invitación y resaltar también esos lazos históricos que unen tanto a la Liga por los Derechos Humanos y al colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo a lo largo, digamos, de esta lucha global por la defensa de derechos humanos en el mundo. Destacar también que, pues en efecto, colegas que en el pasado hicieron parte del colectivo como Luis Guillermo, como Alirio, que hoy en día son actores políticos que hacen parte, digamos, en el impulso de la campaña progresista a favor de Iván Cepeda y que de alguna manera también tuvieron una participación no directamente en el gobierno, pero sí en el legislativo que apoyó algunas de las reformas de Gustavo Petro, pues han sido quienes han estado detrás de algunas de estas acciones, no de manera directa al colectivo, aunque claramente pues conocemos los hechos, conocemos las circunstancias y los objetivos que hay detrás y por supuesto que nos parecen de la mayor gravedad. No, yo quisiera simplemente pues señalar que esta denuncia tiene como antecedente las revelaciones de lo que se conoció como el Honduras Gate, estas revelaciones que se dieron entre abril y este mes y que se hicieron públicas por diversos medios de comunicación, en donde se habla por parte de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, previamente condenado por narcotráfico en los Estados Unidos y que fue pues beneficiado de un indulto del actual presidente de ese país, de Donald Trump, audios que revelaban la existencia de una suerte de estrategia mediática, no solamente para atacar a presidentes progresistas actualmente en funciones en la región, como es Gustavo Petro, como es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sino también con el propósito de frenar la candidatura actual digamos, de continuidad de ese proyecto transformador y ese proyecto progresista que, pues, en el caso colombiano lo representa Iván Cepeda.
Estos hechos, pues por supuesto, son de la mayor gravedad, no solamente pues por la estrategia mediática de utilizar, digamos, una célula para promover noticias falsas o fake news en toda la región para desprestigiar tanto a los gobiernos como al candidato, como decía, progresista de nuestro país. Sino que además hemos pues conocido por esos mismos audios que han circulado que esta estrategia se estaría financiando con recursos públicos de otras naciones, y es el caso pues particularmente de Argentina, en donde los audios revelan que Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, habría financiado con al menos $350.000 esta estrategia. Y pues con la particularidad de que los objetivos son objetivos políticos de interferir, digamos, en la autodeterminación de otros pueblos, en este caso el colombiano, por medio de pues una interferencia en el debate político y en el debate electoral actualmente en curso. Y esto, pues obviamente no podemos con el conocimiento actual poder establecer una conexión directa entre esta estrategia mediática internacional, pero lo que sí podemos decir, José y Ángel, es que actualmente en el país sí que ha venido en operación una serie de campañas de redes sociales, digitales, que señalan falsamente pues de actividades falsas, en algunos casos incluso ilegales, al candidato presidencial, con el evidente propósito de afectar el debate electoral y de influenciar la opinión de los votantes. Entonces, en ese contexto es que pues justamente se da esta denuncia, no solamente como un hecho jurídico, sino también como una constancia y un hecho político de que quede constancia de la interferencia de otros actores de la región, incluso presidentes, insisto, en el proceso electoral de otros países. Quería preguntarte, estamos a muy pocos días de las elecciones y la pregunta es, ¿qué se juega en esta elección con respecto a el convenio, el pacto de desarme de las fuerzas de las FARC y los diálogos, el llamado, los convenios de paz que han estado, bajo fuego de la ultraderecha, que entiendo que el gobierno de Petro intentó rescatarlos, pero no pudo del todo. Y ¿qué es lo que se juega en las elecciones con respecto a este pacto que se consiguió en su momento? Bueno, de una manera muy general te diría que en estas elecciones se juega la continuidad de un modelo progresista que intentó aplicar el gobierno del presidente Gustavo Petro, un modelo que intentó grandes transformaciones en diferentes ámbitos, pero que al mismo tiempo enfrentó grandes resistencias de los poderes de facto. Aquí se intentaron transformaciones en el sector salud, en las pensiones, en la seguridad social, pues de manera más global. Se intentaron transformaciones en materia de paz, intentando hacer acercamientos con no solamente el cumplimiento del acuerdo de paz que se firmó hace una década ya con las FARC-EP que firmaron ese acuerdo, sino con los actores armados que todavía están vigentes en nuestro país. Entonces, ahí de cierta manera lo que se juega es una continuidad de ese modelo progresista. Yo creo que eso es lo que encarna la propuesta de Iván Cepeda, de continuar con las grandes transformaciones y de seguirle apostando a la paz, especialmente una paz negociada con los actores armados que no nos genere necesariamente insistir en esos ciclos permanentes de violencia que han tenido lugar en nuestro país. Por supuesto, aprendiendo de las dificultades, aprendiendo de los errores que seguramente se cometieron también en el marco de este proyecto, pero lo que se define es que hay una continuidad y una apuesta por la paz. Y en el otro sector tenemos representantes de un mismo modelo, obviamente a través de dos caras, la figura de
Paloma Valencia, que es una representante del establecimiento del partido del expresidente Álvaro Uribe, pues también ampliamente conocido por sus posturas de derecha, pero también por su posible implicación en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y un actor que también viene de la derecha, pero que se presenta como pues un actor por fuera del establecimiento, muy al estilo de Milei, al estilo de Bukele, al estilo del propio Donald Trump, que es el candidato Abelardo de la Espriella. Entonces, estos dos modelos, aun cuando pues tienen, digamos, ciertas diferencias, porque uno viene más del interior del establecimiento y el otro se presenta como contraestablecimiento, son modelos que van a insistir en un modelo de seguridad anclado en la guerra, en la confrontación directa y armada, y con políticas de seguridad bastante represivas, que van a insistir seguramente en un modelo neoliberal que va a enfatizar en la ganancia privada y no un modelo de acceso público y de cumplimiento de garantía de derechos. Yo creo que eso es lo que está en juego, y por eso es que la derecha regional y la derecha internacional ha querido interferir en este proceso, especialmente en un contexto, pues creo que regional, bastante complejo por la avanzada que han tenido los procesos de derecha a lo largo de la región, y en ese sentido Colombia pues podría, espero que lo sea, un bastión de la resistencia al progresismo mundial y sobre todo de la garantía de los derechos. Una última pregunta. En su momento, creo que hace 2 años, Alirio compartió con nosotros el entusiasmo que tenía por algunas propuestas de modificación. Él decía que era como recuperar los mínimos históricos para el sistema judicial colombiano, y entiendo que esos cambios mínimos no se lograron, ¿no? Que el Poder Judicial sigue siendo un poder discrecional, pero que además, si bien nos comunican diversas cifras, las cifras de presos por razones sociales y políticas siguen siendo altísima, según algunos, como lo del Movimiento Nacional Carcelario, como 1.500, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en caso de que se consiga mantener el rumbo y que gane Iván, ¿qué ideas tienen ustedes de cómo encarar este tema del Poder Judicial y de los presos arbitrariamente encerrados, ¿no? Bueno, yo creo que pues ahí hay como seguramente algunas limitaciones y algunas posibilidades. Yo creo que en el marco de la campaña se ha venido hablando de un diálogo nacional que permita insistir en algunas transformaciones, entre ellas pues las que mencionaba, pues reformas sociales que profundicen los derechos económicos, sociales y culturales. Eso por un lado. En el contexto de los últimos años, es cierto que, digamos, la rama judicial ha, digamos, sido una rama que ha impedido las protestas, las reformas judiciales a través, digamos, del control que puede hacer de algunas modificaciones normativas. Eso se debe en parte como a la composición de estas cortes, que yo creo que ha sido una composición que viene heredada de los, digamos, gobiernos anteriores de tendencia, digamos, neoliberal y de tendencia derecha. Yo creo que progresivamente las cortes deberían tener una composición progresista, que vayan y que acompañen también la garantía de los derechos de algunas de estas propuestas. Eso como en términos generales. Lo otro, pues habría que insistir en algunos modelos. Es cierto que en Colombia definitivamente siguen criminalizándose, digamos, cierto tipo de actividades que guardan relación con el ejercicio, digamos, de derechos políticos. Una de esas es puntualmente el ejercicio de la protesta. Yo creo que persisten y existen cientos de personas, jóvenes especialmente, vinculados a procesos judiciales, a procesos de criminalización por haber tenido una participación en las protestas y en el estallido social, o en los sucesivos estallidos sociales que hubo entre el año 2019 y el año 2021.
Aquí han circulado algunas propuestas de alternatividad penal, de indulto, que no se han podido concretar y bueno, eventualmente eso puede ser materia de discusión de un nuevo gobierno. Lo mismo con relación a personas que han sido judicializadas y criminalizadas por defender sus derechos, por los derechos humanos, especialmente en contextos de proyectos extractivos y mineroenergéticos, que también hay procesos muy altos de criminalización y que requieren también atención y marcos jurídicos especiales para que no se criminalicen. Colombia es un estado que históricamente ha firmado todos los convenios y todas las convenciones de derechos humanos, pero a la hora de la verdad, en implementación e incumplimiento, pues dista mucho de ese ideal. Y en ese sentido se van a necesitar seguramente algunas modificaciones legislativas o marcos jurídicos específicos que nosotros, por lo menos desde el ámbito de las organizaciones de derechos humanos, esperamos acercarnos a un eventual gobierno progresista, que esperamos que así sea, para poder incidir en la construcción de esas propuestas y en facilitar que no se criminalice a las personas por el ejercicio de sus derechos. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo la nota. Tenemos un tiempo que nos hemos excedido, así que vamos a estar en contacto, seguramente vamos a estar hablando. Vienen las elecciones en Colombia. Y después la segunda vuelta. Y la segunda vuelta, y tenemos mucho para charlar sobre los problemas que tiene Latinoamérica, ¿no? Porque nosotros también tenemos todo un problema judicial que ir resolviendo, y estaría bueno que los países empecemos a encontrar en conjunto y unidos alguna solución a esta problemática. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, mucha suerte el domingo. Ojalá que llueva café. Gracias.